Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una conversación de Seeker Circle. Para los que son nuevos en este espacio, Seeker Circle es una comunidad de vida consciente. En este espacio nos acompañamos con información de valor para llevar vidas más conscientes y para coelevarnos. Siempre trato de tener espacios de conversaciones abiertas y de temas profundos y hoy hablamos con Atsiri García, psicóloga licenciada y médico en medicina china, con quien ya hemos tenido varias conversaciones, pero la conversación de hoy es parte como de un ciclo de conversaciones. En Seeker Circle vamos a hacer una serie de conversaciones con los coaches en los que queremos hablar un poco de cómo fue su camino de servicio, en qué momento se dieron cuenta que tenían un llamado a vivir en conciencia, en qué momento se dieron cuenta que tenían un llamado a estar en servicio, cómo fue ese recorrido, qué herramientas utilizan, cómo trabajan con sus clientes. Y la intención es dar una vitrina para que ellos puedan exponer de manera mucho más detallada y profunda toda su historia, dónde están y cuál es la medicina que ellos ofrecen para sus pacientes o clientes. Entonces, hoy hablamos con Atsiri y en otras conversaciones hablaremos con otros coaches y bueno, espero que muy pronto tengamos una serie con las historias y el recuento del camino al servicio de todos nuestros coaches. Vamos a darle la bienvenida a Siri y espero que disfruten muchísimo de esta conversación. Hola Siri, hola a todos, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien, gracias. Hoy estoy emocionada porque estamos en el marco de las conversaciones con los coaches sobre su camino al servicio. Y estoy emocionada de escuchar tu historia porque yo la conozco, pero no la conozco como por partes porque me has ido contando, pero nunca he tenido como el placer de escuchar la narrativa completa. Entonces, me encanta que tengamos este espacio porque me parece tan bello que nuestra comunidad sepa, o sea, quiénes son los coaches, cuáles son sus valores, cómo trabajan, este, todo, cómo es esa vida que hacen de coaches. Y bueno, me pareció bonito como empezar desde el principio, como en qué momento te diste cuenta que este era tu llamado, estar al servicio, o el tema de cómo empezaste tu vida consciente. Hay veces vienen de la mano, hay veces uno primero y el otro después. Cuéntanos cómo fue en tu experiencia y en tu historia. Y yo sí, pensando en mi historia larga. Primero que nada, gracias, Dani, qué bonito este espacio. Me encanta que todos los coaches tenemos este espacio para compartir nuestro camino, ¿no? Para Sí, dentro de la comunidad, dentro de los que estamos en la comunidad de Circle Cycle, es importante sabernos entre nosotros y con los que van llegando, ¿no? Y entonces, este clase de videos, de entrevistas, también van a ayudar a las personas que quieran pues profundizar con nosotros o entrar al proyecto a saber quiénes somos. Así es que gracias. Está súper bonita la iniciativa. Yo también estoy bien emocionada cuando me la contaste. Fue como, sí. haga- siento que ese camino es tan hermoso, ¿sabes? Que qué divino poderlo compartir con tu audiencia. Y cada quien tiene un camino muy diferente, entonces también eso es interesante ver. Sí, sí, todos tenemos caminos bien diferentes. Y bueno, el mío en particular para mí es interesante porque es mi camino, ¿no? Pero sí es largo. Digo, un poco empezando a responderte las preguntas porque luego yo chismeo mucho. Creo que yo puedo reconocer como este llamado a la conciencia desde muy pequeña, o sea, muy pequeña. Yo recuerdo el parteaguas en mi vida de la conciencia a los 6 años, ¿no? Pero mis padres me cuentan experiencias que yo honestamente no recuerdo tanto, que ya eran previas, desde mis 3 años, ¿no? Mis papás cuentan historias tipo la hija del mejor amigo de mi papá, ¿no? Estaba embarazada y nadie sabía que estaba embarazada, entonces yo llego y le toco la panza y le digo, ¡ay, va a ser niña! Yo tenía 3 años. Y todos así como, y la chica, no, no, yo no estoy embarazada. Y yo, no, sí, sí, va a ser niña y nace en un mes. Y pasó, fue niña, nació en un mes y de hecho se llama Tsiri. Le pusieron mi nombre por esas cosas, ¿no? O mi papá cuenta historias. Mi papá fue bombero muchos, muchos años en su vida. Cuenta historias como,
que él llegaba del trabajo y yo le decía, ay, siéntate, traes algo ahí pegado y le daba masajito y mi papá se sentía mejor. Cosas como así muy interesantes pensando en que era una niña entre 3 y 5 o 6 años, ¿no? Pero yo como en conciencia de cuando supe como, ok, este camino o esta vida es más allá de lo que me cuentan, yo lo tengo a los 6 años. A los 6 años tuve una experiencia muy cercana a la muerte, ¿no? Estuve muy enferma de los riñones, tuve una infección que se me estaba pasando a la sangre, entonces ya estaban como muy preocupados los médicos, los medicamentos no me estaban haciendo efecto y me sentía peor. Y yo era como de, no, ya, ya, y cuenta a mi papá que yo a los 6 años que vivo eso llego y le digo como, ya me voy a morir, así, si ya me voy a morir, déjame morirme en paz, no me gusta comer lo que me están dando, no me gustan las pastillas, ya, ya me cansé, ya no quiero eso. Y que mi papá voltea y le dice a mi mamá, ya no le des nada a la niña, no quiere nada, no, déjala. Déjala, ¿qué quieres? Y yo quiero pepino, quiero jícama, quiero comer fruta. Y mi papá, pepino y jícama. Denle a la niña lo que quiera. Y curiosamente, eso más test que mi mamá me hacía, ¿no? Fue lo que me curó. O sea, fueron como un mes, así que yo estuve solo comiendo jícama, verdura, descansando, tomando té de lote. Y fue lo que me ayudó a sanarme, ¿no? Y a mí ese momento fue como una gran conciencia de mi cuerpo es mucho más sabio de lo que la gente me dice, ¿no? Y mi cuerpo sabe mucho más que lo que algunos adultos entienden. Entonces yo ya de ahí recuerdo tener una conciencia muy diferente a cualquier niño con el cuerpo y la comida y la alimentación y la salud y seguía despierta esta sensibilidad de, ah, bueno, te enfermaste, ven. A mí me echaban carrilla mis hermanos y mis papás, me decían que era la enfermera de la casa, porque uno se enfermaba y yo estaba ahí como limpiando, haciendo cosas que a adultos les daba asco, les impactaba, yo estaba ahí como, ¿no? Entonces, yo para mí, o sea, la conciencia o el llamado fue desde muy pequeña. La respuesta se tardó, pero al menos el llamado fue desde muy chiquita. Es muy contundente, o sea, sin lugar a dudas. Wow. Qué, Sí, sí, fue qué sabio como, tu papá y qué fe la de tu papá, porque él puede haber dicho, no, a la niña síganla medicando. sí, sí, Wow. sí, mi papá, los dos, mis papás tenían una gran capacidad de escuchar nuestras necesidades, siempre se los he dicho, yo soy lo que soy gracias a que ellos Wow. permitían, ¿no? Mi mamá era mucho de esta idea de, no quieres ir a la escuela, es tu intuición, no te llevamos. Y mi papá, no quieres comer esto, tu cuerpo sabe, no te lo comas. Entonces, sí, esa combinación de padres con estas características locas mías Después, fue, fe, fue un espacio perfectos. loco. Sí, sí, Qué sí. maravilla. Ujú. Fue un Sí. espacio muy, muy nutritivo realmente para el crecimiento de los dones sin sentirme mal, ¿no? Por eso digo, el llamado para mí fue como muy claro. La respuesta ya después sí se tardó. O sea, sí se tardó porque conforme vas creciendo también quieres encajar. Quieres ser parte de la gente que te rodea, de tus compañeros, y la conciencia de que tú percibes el mundo diferente, que sientes todo distinto, que lo que le da risa a tus compañeritos a ti no, parte también de mi autismo, ¿no? De mi Asperger, el entendimiento de que lo que ellos juegan para mí no es divertido también hace, o a mí al menos me hizo el hecho de reconocer estos dones y este llamado como algo a veces no tan deseoso. Porque también me pasaba, ¿no? Siendo una niña, ir a lugares, yo sentir cómo regresaba con un montón de cosas, toda cargada, o ir a lugares donde había gente enferma y entonces yo ya me enfermaba y la gente se sentía bien. Entonces era una situación, si bien que mis papás normalizaban porque entendían que desde chica lo tenía y en mi casa sí se hablaba de chamanismo y sí se hablaba de brujería y sí se hablaba de todas estas cosas místicas,
tampoco era como como que lo reconocieran como, ah, es que Siri está viviendo esto, ¿no? Y hay que a enseñarla o cuidarla, sino como ellos comprendiendo, pero sin las herramientas de cómo llevarme también. Claro, Entonces, para mí sí fue complejo el poder asumir y aceptar lo que estaba, al punto que yo recuerdo como ahí a mis 13 14 años intentando cerrar todas las sensibilidades que tenía. Y un tiempecito lo logré. la adolescencia. La adolescencia para encajar, para estar con los amigos y cómo finalmente como que lograste aceptarlo y vivir en ese espacio, porque es complicado. Siento yo que a mí el universo, el gran misterio, no sé, mi propio espíritu, mi propia sabiduría, me obligaba a, a reconocer estos cambios con mi propio cuerpo. Entonces, a los 15 años yo era porrista, cheerleader en la high school, ¿no? Entrenaba con torsión, ¿no? Y estaba con gimnasia rítmica y empezando. Yo empecé muy grande a hacer gimnasia, pero estaba empezando. Y me lesiona un entrenador. Tenía 15 años, Dani. Estaba en pleno momento de competencia, de presentaciones, y todos los médicos alópatas fueron como, bueno, no se puede curar. Lo que ya tiene no se cura, le va a doler toda su vida. A partir de ahora, pues solo analgésicos, debe dejar el ejercicio, caminar le va a doler, vivir le va a doler. Y yo así como, o sea, yo recuerdo a los 15 años caminando a mi salón de clases de la preparatoria de la high school con llorando, o sea, con dolor y llorando del dolor, ¿no? Y yo no queriendo tomar pastillas porque ya había tenido esta experiencia de chica de los riñones, ¿no? Entonces yo era como de, "Ay, ¿qué voy a hacer?" Y ahí, después de muchos quiroprácticos, sanadores, masajistas y mil y un técnicas que mis papás me acompañaron, me ayudaron a tener, fue justo la medicina china lo que me cura, ¿no? Y entonces ahí vuelve otra vez este como espejo de mis 6 años y ahora mis 15 casi 16 10 años después, como de, oye, por acá es la cosa, ¿no? Y yo así como, bueno, está chido, sí, sí me curó, pero yo quiero ser cirquera. En esa época mi sueño era ser contorsionista y viajar por el mundo. O sea, realmente mi visión de la vida era yo soy artista, me gusta la música, me gusta la danza, me gusta el performance, no quiero ser nada ni hacer nada que no sea eso. Pero, Esa no la sabía, ¿ves? No la sabía. ¿no? No, sí. Aparte no la sabía. Qué interesante. Wow. Sí, yo era cirquera, o sea, si tú le hubieses conocido a Atsiri de 16 años, Atsiri te hubiese dicho, no, yo voy a hacer circo toda mi vida y voy a hacer shows toda la vida y no quiero estudiar nada, no, o sea, más que artes, obviamente, ¿no? Me iba a ir a Canadá, a Montreal, a la escuela de circo de Montreal a estudiar, o sea, yo estaba así como mega enfocada en eso, súper enfocada, ¿no? Tu alma tenía otros planes, como dices Sí, tú. muchos planes distintos. Sí, sí. Sí, ¿Cómo que dicen? La vida es lo que pasa mientras tú estás haciendo otros planes. sí, tal cual. Y me encanta también este dicho, ¿no? Que quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? ¿No? Sí. Y a tu Dios interno y a tu Dios externo, porque esos planes eran desde aquí, pero esta parte tenía otra necesidad muy interesante, fue porque después justo de esa lesión y de esa conciencia que la medicina china fue la que me curó, mi madre entra en un proceso depresivo muy profundo. Y en esa época en Guadalajara los acupunturistas eran carísimos, la medicina china era carísima, ¿no? Y mi mamá iba hasta 2 veces a la semana y no se curaba y no se curaba y no se curaba. Pero a mí me llamaba mucho la atención, Dani, era como, pero ¿cómo funciona? ¿Y qué hacen? Y es que yo sentía la energía moviéndose, yo sentía cada que me ponían acupuntura, lo espiritual, veía cosas, ¿no? A los 16 años. Entonces tenía mucha curiosidad como de, y yo terminé la preparatoria a los 17, entonces recuerdo a mi mamá diciéndole, bueno,
yo no voy a estudiar, yo no quiero estudiar. Había hecho trámites a la escuela de medicina porque mi papá quería que fuera médico, ¿no? Y luego fue como, ni creo en la alopatía, no quiero estudiar esto, no, no. Pero le dije a mi madre, lo que sí puedo hacer es estudiar un curso de medicina china o de acupuntura chiquito. Yo le pongo las agujas en lo que me voy a Canadá. Y mi mamá, bueno, sacamos cuentas y literalmente lo que le pagaba la acupuntor era lo que iba a costar la escuela. O sea, como, entonces fue como, bueno, me meto a estudiar, le pongo a usted las agujas, solo en lo que me voy a Canadá. Era como un periodo chiquito, según yo. Y no, o sea, no, ya de ahí fue, empecé a estudiar medicina china. En eso Canadá pone visas, visas, porque antes no existían las visas en Canadá, y a mí me niegan mi visa para irme a estudiar. Entonces mi año de escuela que estaba admitida y pagado y todo se pierde, y solo tenía la escuela de medicina china y los entrenamientos en México. Entonces mi mamá me dijo, pues, ¿por qué no continúas con los dos? Y es una herramienta para la vida. Y yo como, bueno, está bien. Y así fue como ya se tomó como más serio el camino, medio, porque tuvieron que volver a pasar otros 10 años para ya asumir el rol. Mira, ahora que te lo cuento me doy cuenta que fue a los 6, 16 y 26. Interesante. Sí, sí, sí. Estuvo muy, muy interesante. Entonces así fue un poco el llamado, ¿no? O sea, ¿cómo fue que empecé a estudiar? Ni siquiera por esta idea de, yo quiero ser médico chino, yo quiero ser acupuntor. No, o sea, Ya te llevó. Fue, aparte como que sin esfuerzo, como bueno, un par de semanas mientras te vas y bueno, ya quédate, o sea, típico, típico. Y una pregunta, ¿y tu licenciatura de psicología? Porque eso también lo tienes y me imagino que habrá sido en paralelo. ¿Cómo fue ese llamado? ese llamado fue mi papá pidiéndome estudiar algo de a veras. Mi papá me dijo, bueno, ajá, así como de a veras, ¿no? Me dijo, bueno, ya Título universitario. vas a seguir haciendo circo, quieres hacer shows y estás estudiando medicina china, pero ¿por qué no estudias una licenciatura? Estudia algo de a veras. Medicina no quisiste, nutrición no quisiste, ¿por qué no Claro. estudias algo? Me dice, es más, métete a estudiar algo de veras, porque así era su frase, de algo de veras, ¿no? Algo en una licenciatura formal y te compro un coche. Entonces yo empecé así maquiavélicamente a planear como, si me compro el coche y lo vendo y lo mando el dinero a Canadá y hago esto, entonces me dan la visa. Entonces yo me puedo ir en 6 meses y me voy a estudiar circo. Y entonces ya terminé el taller, el primer módulo de medicina china eran 6 meses. Entonces ya terminé el primer taller, ya lo tengo. Sí, sí, sí. Le digo a mi papá, me voy a meter a estudiar. Me dice, pero UDG, la escuela pública, ya estaban las listas. O sea, tenía que ser algo en una escuela privada. Entonces le dije, pero de las escuelas privadas solo está, de las que quedaban todavía abiertas inscripciones, solo quedaba psicología y nutrición. Entonces, entonces dije, me voy a meter a estudiar nutrición. Y mi mamá, ok, ok, porque igual, lo mismo, así les doy la dieta, les ayudo en lo que me voy, era el plan, ¿no? Y ya ahí en la escuela, en la universidad, en la zona de inscripciones, me dicen, ¿a dónde te vas a inscribir? Y yo a nutrición. Y en eso me prestan como dos formatos de los planes de estudio y las materias del primer semestre. Entonces empiezo a ver las materias del primer semestre de ambos y en psicología era filosofía, antropología, sociología, ¿no? Y acá en nutrición era como masa corporal, índice de grasa, no sé qué. Y yo así, no, 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 a psicología, por favor. Dije, un semestre de esto va a estar súper bien. Bueno. Lo más divertido es que mi papá nunca me compró el coche porque pasaron cosas en la familia y ese dinero se gastó y, y que yo me enamoré de las dos licenciaturas. O sea, después de ese semestre en psicología y en acupuntura, porque aparte los estudiaba a la par, una en la mañana, una en la tarde y otra parte iba los sábados, fue como, bueno, ya terminé el primer semestre y yo ya no me salgo. O sea, quiero terminarlo. Quiero terminar los dos, le decía a mis papás, y mis papás, segura, sí, sí, quiero terminar los dos. En verdad, o sea, no duermes, date cuenta. Y yo, sí, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y así fue.
O sea, realmente el estudiar lo que estudié fueron respuestas súper de adolescente buscando su sueño de irse a estudiar artes al extranjero. O sea, en verdad no es, yo escuchaba a mis amigos de la licenciatura de, ay, es que yo quiero sanar. Y cuando me preguntaban a mí, ¿por qué estás aquí? Yo así, porque mi papá me dijo que me iba a comprar un coche y me voy a ir a Canadá. Ay, sí, quiero estudiar artes circenses. Soy contorsionista, hola. Y todos así como, ha sido am, muy gracioso para mí, muy como, sí, cómico, tal cual, ¿no? Como muy de historia de payaso. Te das cuenta de cómo el alma te engaña, o sea, el alma engaña al ego y te lleva por el camino. Y yo que he trabajado contigo, sé lo que eres capaz de contener en espacio, sé lo compasiva, amorosa, conocedora. Entonces, o sea, 100% era lo que te correspondía, pero te llevaron por la parte de atrás y ni te diste cuenta, pues. Mira, mira, por aquí unos meses, y yo sí, sí, unos meses, no, ¿cuál? Ya llevo, ¿qué? Como casi 20 años en el camino, sí, Y sí. yo sé, o sea, quiero que hablemos ahorita después, o sea, en unos minutos sobre tu proceso, de cómo ayudas y cómo trabajas con los clientes. Pero yo sé que ese proceso incluye otras herramientas. Sí. Sé que tienes el camino rojo, el camino blanco, el tantra. Si quieres, háblanos un poquito cómo fue entrando todo eso a tu vida. Y después, si quieres, entramos en cómo lo usas. Pues creo que justo tiene que ver, como tú dices, ahora que lo platicamos, en verdad a mí me llevaron por detrás, me engañaron siempre. En verdad, en verdad, siempre me chamaquearon, ahora que lo veo. Porque ya estudiando psicología y acupuntura fue como que acupuntura yo la estudié por mi mamá, esa era mi idea. De hecho, yo recuerdo en una ocasión llegando a casa después de la escuela llorando, diciéndole a mi madre, madre, acabo de aprender lo que su acupuntora hacía. Uno de mis maestros me enseñó, ay, subo un sonido, ¿escuchaste un sonido? No. Sí, 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 sí. perdón. Disculpen, no debería pasar, pero uno de mis maestros nos acaba de enseñar cómo no curar a la gente, sino cómo mantener a las personas en un estado de bienestar sin curarse para seguir cobrando como acupuntores. Entonces yo llegué llorando, ¿no? A la casa diciéndole a mamá, los puntos que usted le ponían son los que nos enseñaron hoy. Entonces mi mamá me hizo jurar y prometer que yo jamás iba a hacer eso. Entonces yo le dije que sí, que jamás lo iba a hacer. Y también pensando en que la acupuntura era algo que yo solo había estudiado para ayudarla a ella, ¿no? Entonces, bueno, se pasa el tiempo, llega mi época de graduarme de la Escuela de Medicina China y yo ya estaba en quinto, sexto semestre de la universidad en psicología, ajá, fue así. Pero yo seguía con la cuestión del arte, ¿no? Con el movimiento, con o sea, la psicoterapia corporal, para mí era como, ese es mi norte, o sea, ya no fui cirquera, pero puedo trabajar el arte en otras formas. Y de ahí yo me voy a vivir a Aguascalientes, otro estado en la República, porque ahí daban psicología con enfoque humanista y enfoque de movimiento. Me voy porque eso era lo que quería. Justo terminó acupuntura y trabajaba en escuelas fui bailarina, fui gimnasta, entonces podía dar clases de danza para niños, de contorsión, de gimnasia, ¿no? Voy, trabajo en estas escuelas y decido que me voy a enfocar más a la psicología y a la psicología en movimiento y a las clases para niños, a hacer circo social, o sea, como ya más un movimiento social, ¿no? Eh, y ahí abandono un poco la medicina china porque me pasaba esto que muchos sanadores expresan, como tener un paciente y sentir que te drenas, que estás cansado, que se te pega todo o sea, yo lo sentía todo eso y yo tenía ahí veintitantos, 22, ¿no? Entonces para mí era como irme de borrachera con mis amigos en la universidad o sentirme mal 3 días por poner acupuntura una vez, mm, Claro. me voy a ir por este camino, ¿no? Así me voy a ir acá a jugar con los compañeros de la universidad.
Bueno, al final llego a Aguascalientes y en eso la universidad cambia el programa y me empiezan a enseñar genética. Entonces para mí fue como de, no, es en serio, esto es en serio. Sí, me enseñan genética, regreso a Guadalajara, puedo entrar a la UDG, pasan otras cosas así de intercambios que me habían ofrecido que no se daban por situaciones muy locas, o sea, como tenía las becas, tenía todo, pero no me avisaban, entonces yo no podía llegar, me pasó 2 veces en Argentina y en Chile, y ahora entiendo por qué tenía que ser así, porque el coordinador de la licenciatura me dice, mira, todos los errores que se han cometido con tus programas de intercambio han sido del sistema, no tienes nada que ver tú. Y aunque tú ya estás en las últimas de la carrera, que ya son las prácticas profesionales y son el servicio social, y eso no se puede hacer de intercambio, nosotros te ofrecemos que te vayas a donde tú quieras hacer esos últimos semestres, con beca. Y yo así, wow, es una súper oferta. Y curiosamente elegí la UNAM porque me daban psicología social. En esa época yo ya estaba muy metida en la investigación social y también me daban psicoterapia en movimiento, psicocorporal, ¿no? Llego a la UNAM y curiosamente el proyecto de investigación que me toca es recuperar el sentido de identidad a partir de las prácticas de sanación y chamánicas de una comunidad. Entonces me toca ir a trabajar con puros chamanes y curanderos. Entonces, fue Increíble. ¿no? Y yo así como, para mí fue como de, ah, ok, o sea, tengo que hacer esto en la universidad. Porque yo, una cosa que sí viví al inicio, y para mí fue muy difícil, fue que la psicología que yo estudiaba y la medicina china que estudiaba a la par se peleaban en esa época. Todo lo que en la escuela de psicología me decían que eran patologías por lo que la gente se tenía que ir al psiquiátrico, era lo que me enseñaban a hacer en la escuela de medicina china. Entonces para mí era como, o sea, literalmente vivir el yin y el yang al día, o sea, había cosas que no podía decir en una escuela, cosas que no podía decir en otra, y tenía que integrar la información para yo no volverme loca. Entonces, mucho tiempo, cuando termino la escuela de medicina china, decido rechazar esa información para poder encajar en la academia. Pero curiosamente esta beca que me ofrece el coordinador de mi licenciatura me lleva a integrar en la academia lo chamánico, la investigación chamánica. Y fue como Ya habrá otro paso y otra cantidad de información y conocimientos totalmente diferentes. totalmente distintos. Y ahí yo tenía 22 años, o sea, y era Ujú. trabajar con el chamán de la comunidad, con los curanderos, con las sanadoras, con las parteras, ¿no? Con Wow. las abuelas que tenían información. Ujú. Y obviamente ahora creo, ahora lo entiendo, creo que ellos veían mi esencia, ¿no? Lo que traía yo despierto, y a mí me daban un montón de información, o sea, era como, y ven y ayuda, o sea, era muy diferente cómo me trataban a mí a otros compañeros de la carrera. O sea, a mí me ponían a participar, a otros les daban información como para tus libros, y para mí era como, ven, aprende. Claro. Seguro ellos veían que tú estabas abierta y disponible y era parte de tu camino. Así que te expusieron a todo eso. Wow. O sea, el universo te fue poniendo todo. Sí, fue como paso por paso, mira, no sé, pero yo soy terca. Entonces termino la licenciatura y fue como, no, todavía puedo ser cirquera. Ay, sí, y me voy todavía, te juro, Dani, todavía me voy a Cuba a estudiar circo, a vivir unos meses en Cuba con la Escuela Nacional de Circo, a estudiar contorsión, y por azares de la vida terminó conociendo a la comunidad yoruba de Cuba, ¿no? Terminó yendo a los bautizos yorubas, a platicar con las síllabos, a platicar con los que hacen los cumpleaños orishas, ¿no? Con los caracoleros, la experiencia que les llegué a contar en una de nuestras charlas, de poder ver a Chango montándose en un cumpleaños, o sea, ya ahí la vida misma me llevaba como de, mira, y así, ujú, y yo así de, "Mm, gracias, pero no. Sí, Gracias.
circo. Yo quiero estudiar y dar clases de circo, hacer shows de circo. Y aún así seguí terca un tiempo, terminé la licenciatura en psicología, hice una tesis de sobre dignidad humana, que fue donde empecé a hacer todo esto de los círculos de cultura, ¿no? O sea, toda esta investigación más social sobre la dignidad. Termino la licenciatura y la vida misma me lleva a Europa de viaje de negro, porque viví más de 6 meses, que es lo que nos permiten estar a los mexicanos allá. Viví en Europa. Y curiosamente, Dani, no te miento, pero lugar al que llegaba, europeo al que conocía, holandés, francés, español, belga, todos me hablaban de chamanismo y ayahuasca. Todos, todos los seres con los que estaba. Y yo así de, ¿y no lo has probado? Y yo, no. ¿Y nunca has probado a tomar jicuri? Y yo, no. ¿Y nunca has ido con un maracame? Y yo, no. ¿Pero estudiaste medicina en China? Y yo, pues sí, pero soy psicóloga y cirquera, mira. Todavía en Europa intenté volver a entrar a una escuela de circo a trabajar. O sea, yo estaba así terca de, no, lo mío es el circo, lo mío es el circo. Y la vida así como, no, mira, ven, me llevó a un pueblo del sur de Francia donde las personas con las que vivía eran personas muy abiertas a lo espiritual y me estuvieron como empujando para darme cuenta de que ahí fue a los 26, por eso digo cada 10 Claro. años, donde digo, bueno, está bien. Me sacaron el enneagrama, me sacaron mi número maestro, me sacaron los dones de mi espíritu, qué es lo que yo tenía que hacer y me decían, o sea, date cuenta que ya los tienes, que ya los traes, que estás despierta. Y yo así como, pero yo quiero hacer circo. Ay, sí, pero date cuenta que por aquí te están hablando. Y yo, pero yo quiero hacer circo. Ay, sí. Como que hasta entonces todavía no lo habías integrado, ni lo habías asumido. No, ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cuándo llega el momento de sí, cierto, aquí estoy a- y al, esto? al final del viaje de Europa, me tocó la guerra de Siria, cuando yo vivía Mm, allá. qué Entonces me fuerte. tocó ver muchos refugiados sirios en el metro de París, en los campos de las afueras del sur de Francia. Me tocó ver mucha violencia hacia ellos y ahí yo sentí que se me rompió el espíritu, literal. Yo regresé a México diciéndole a mis amigos, algo se murió. En este viaje algo se murió. Yo no puedo conectar con mi alegría, no puedo conectar con mi payaso interno, porque yo hacía clown, contorsión. O sea, en verdad yo era cirquera, Dani, o sea, en verdad que sí. Yo les decía, no, algo se murió. O sea, no puedo dar shows, no, no, no sé, algo está mal. Me sentía muy deprimida, me sentía muy desesperanzada de la humanidad, ¿sabes? Como del humano. Y ya no quería como continuar yo caminando. O sea, ya era como... Y ahí después de viajar con todos estos amigos que me hablaban mucho de chamanismo, de los maracames, de los taitas, de la ayahuasca, del jicuri, de los hongos, cosa que yo no había probado nunca nada. Bueno, mi primera experiencia con DMT fue en Ámsterdam, de hecho. Que ahí mis amigos me decían, es que no puedo creer que no hayas probado el DMT. Y yo, pues no. Y en la Navidad, uno de ellos nos regala a todos un pralín relleno de DMT. A nadie más que a mí le pegó. No, yo me acuerdo que empecé a llorar, veía fractales y sentía los mensajes de tienes que volver a tu casa, tienes que ir con tu familia, tienes que reconocer quién eres, necesitas reconocer tu espíritu. El Pralín me dio ese mensaje y yo me tardé un año más en volver, ¿eh? O sea, fue como, sí, 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 sí. Bueno, No. Tercat City. Yo tampoco sabía, hasta ahora que te lo estoy contando me doy cuenta. Sí, no, Sí, porque para mí lo que había sentido yo haciendo arte, nada me daba esa sensación. O sea, no había nada que comparara lo que era para mí estar en un escenario haciendo un show de circo. Porque aparte mis shows siempre eran políticos, siempre hablaban de cosas de la humanidad, social o emocionales. Entonces, sí, a mí me revitalizaba.
que aunque me gustó mi tesis y me gustó los temas, yo no sentía paridad, ¿sabes? Como que era como de, esto me revitaliza, esto me cansa, entonces yo quería hacer lo que me revitalizaba, ¿no? Vuelvo de Europa deprimida, con estas tristezas del espíritu por ver la humanidad en su lado humano. Y en eso le enseño a manejar a una de mis mejores amigas y mi mejor amiga choca y la que se lesiona soy yo. Entonces empiezo a ir con otro acupuntor, otro masajista que me acomoda y me dice, es que tú no traes nada físico, lo tuyo es espiritual, o sea, y yo pues dame flores de Bach, dame lo que sea, me dice, es que tú ya no estás en ese nivel, o sea, tú necesitas ir más arriba y más profundo. Y yo, ok, ¿y qué me recomiendas? ¿Por qué no vas a una ceremonia de ayahuasca? Y yo, otra vez la ayahuasca. Ya tenía como un año y medio buscándome la abuela, así que, oh, Guía por todos lados. Es que la por- medicina llama. Es lo que dice sí. todo el mundo. La medicina te llama. Si no, olvídate. No, y a mí la abuela me tenía llamando un año y medio. Yo creo que Ujú. ahí ya llevaba como 2 años hablándome como de, oye, oye, ¿no? Ahí tenía 26, 27, iba a cumplir. Y le dije, bueno, está bien, voy a ir. Y me dice, la siguiente es en enero. Y yo, perfecto, me quedo un mes y medio. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar tu dieta nada más. Maravilloso. ¿Qué no puedo comer? Bueno, la novia del chico daba las ceremonias y me dice, nada más, o sea, nada de puerco, no sé qué, me empiezan a explicar. Y yo, bueno, maravilloso, de aquí al día de la ceremonia solo voy a comer fruta y verdura. Y todos así como, Disciplina. pero no es necesario. Y yo, sí, o sea, si lo voy a hacer bien, si no, no. Y, y ese fue el parteaguas, o sea, ese fue cuando ya empezó a abrirse o sea, ya me venía hablando desde la universidad el camino chamánico, ya tenía yo estas posibilidades de conectar con los sanadores. Yo mucho tiempo fui adherente a la sexta, al movimiento zapatista en Chiapas, y cada año iba de 2 a 3 veces a Chiapas, a las montañas, y me iba a vivir a las comunidades con los zapatistas. A todo el mundo los mandaban a las cosechas de café, con los niños. A mí me mandaban con las sanadoras o las parteras o los curanderos siempre. Entonces yo siempre estaba con ellos. Y en ese espacio de depresión de mi alma triste, de todo lo que vio en el mundo, cuando voy y tomo medicina, literal llego y la abuela me pregunta, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Literal. Y yo le dije, pues bueno, mira, me siento así, a mí me duele la humanidad, o sea, a mí ya me duele esta cosa loca que es el planeta, siempre me ha dolido y ya no quiero, o sea, ya no, o sea, yo no lo entiendo, necesito que me explique alguien y aparte, o sea, no entiendo por qué mi camino nomás no florece en lo que a mí me gusta. Y bueno, ahí la abuela me dio una clase de qué es el amor, de qué es la vida, cuál es mi camino, qué era lo que realmente mi espíritu deseaba y necesitaba, qué era lo que mi ego estaba queriendo conseguir, cómo mi espíritu me estaba llevando siempre para saber todo esto y cómo era importante que yo reconociera mi lado chamánico. Y de tarea me deja llevar a mi mamá a una ceremonia. Y yo le decía, pues que yo me voy a ir a vivir a Playa del Carmen, a la abuela, ¿no? Antes de irte tienes que traer a tu mamá. Y yo, bueno. Un mes después, vamos mi mamá y yo juntas a una ceremonia de ayahuasca y a mí ya ahí la abuela me pone al servicio, ¿no? Tomo la ayahuasca y me para y me dice, bueno, ya le expliqué cuál es su camino, camine. Y yo y volteaba a ver al guía y el guía, dale, canta, muévete, hazlo. Y yo, pero confía. Y ahí fue como, oh, ok, este es mi camino. O sea, mi camino es el el servicio al otro. Y de ahí yo me fui a vivir a Playa del Carmen para estudiar, para maestra de yoga. Y fue cuando ya empecé como todos estos otros espacios y el guía de esta ceremonia me empieza a ver como alumna. Entonces me empieza a dar muchísima información, ¿no? Y ahí fue cuando todos los caminos, todos los caminos Se abre. se Y abren. todas las piezas en su lugar. Me imagino que ves para atrás y dices, ah, ya entiendo perfecto por qué esto, por qué lo otro.
como que todo encaja perfecto. Sí, yo me hubiera a Rotterdam a estudiar el PhD en psicología social. O sea, yo ya había hecho el trámite y todo, y a mí me prohíben irme porque hubo un error con mi nombre en el certificado de no sé qué. Y me dicen, ¿sabes qué? Es que la beca está mal, no te puedes ir. Y yo llorando con mi mamá y mi papá, "Ay, no, no sé qué, mi PhD, bla, bla, bla". O sea, ni siquiera iba a hacer el máster, me habían aceptado directo. Y mis papás, sí, ¿por qué te exiges tanto? Nosotros no te estamos exigiendo nada, no te estamos pidiendo nada. Llevas toda tu vida estudiando y trabajando, para tantito, vete a divertir a la playa, vete a Playa del Carmen. Es más, ¿qué no querías estudiar para yo, ser maestra de yoga? Yo sí, a los 50. Pues adelántalo, me decían mis papás, relájate, así en un año que te den el papel ya regresas y te vas a Ámsterdam. Y yo a Rotterdam, y ellos te vas a donde quieras, como cálmate, y yo así de... Y curiosamente, ese día, después de hablar con mis papás, yo prendo mi computadora y me aparece una publicidad de una escuela de yoga en Playa del Carmen. Y era una escuela tradicional, entonces era un ashram que nos enseñaban los 8 pétalos tradicionales del yoga y tenían enseñanzas tántricas con una gurú. Y llego ahí, Sí, tal cual. Wow. tal. Y llego ahí como hija de la escuela, porque yo era la más chica que había estudiado siempre y la que tenía, según mis maestros, más camino. Wow. Entonces les cuento todo lo que había estudiado, todo lo que hacía, mi cuerpo flexible de contorsionista, fuerte como cirquera, ¿no? O sea, como bailarina, como todo lo que había hecho, ¿no? Con la concepción de la medicina china y de la psicología, y mis maestros me agarraron así como, y yo literalmente vivía en la escuela. O sea, clase tras clase, yo al día hacía hasta 10 12 horas de yoga en esa época, ¿no? Y ahí fue también cuando muchos guías de ceremonias, taitas y maracames que empiezo a conocer en la Riviera me empiezan a adoptar como alumna. Entonces fue como, ok, ya entendí que esto es lo que me toca hacer. Te abriste e inmediatamente empezaron a llegar los maestros. Y quiero que nos dé tiempo en esta hora como de hablar de cómo integras todo eso hoy en día al servicio de lo que haces con los pacientes. Qué es del sistema abanico, cómo lo usas y un poquito cuando trabajas con ellos, qué es lo que quieres que ellos vean, a dónde los quieres llevar. Y creo que ahí justo fue lo que pasó cuando llegó a Playa del Carmen, que yo sentía que tenía como chile mole pozole, dirían en México, ¿no? Como de, me decían, ¿y tú qué haces? Y yo, ay, bueno, estudié medicina china. Y no, pero también soy psicóloga. No, pero también soy contorsionista. No, pero también soy maestra de yoga. Así, y como que todo el mundo me veía así como, ¿qué? ¿No? Y en uno de estos viajes, en uno de estos espacios de mucha transformación, tengo la oportunidad de irme por mi cumpleaños 40 días a Bali, ¿no? Como de retiro yo sola. Y ahí fue donde me llegó la claridad, o sea, que realmente no es que tenía chile, mole y pozole, sino que en toda mi vida pude tener el regalo y la posibilidad de dedicarme a cada uno de los cuerpos que tiene el ser humano y a estudiarlo profundamente. O sea, yo conozco físicamente súper bien desde la movilidad, la rehabilitación, todo por el circo y la danza, la medicina deportiva que estudié en Cuba, ¿no? El contorsionismo, el yoga, o sea, todo lo físico y lo energético por todo lo que vi en medicina china, energético espiritual, y luego todo lo chamánico me metí a otro mundo más espiritual chamánico, y como todo esto realmente no estaba separado, sino que era algo que converge, pero que yo no había sabido expresar. Y ahí es cuando empiezo a desarrollar lo que es el sistema abanico, ¿no? Que es un proceso al servicio del otro. Literalmente se llama proceso abanico porque es poner un abanico de herramientas enfrente del otro. ¿Cuáles herramientas? Pues las que he adquirido en estos 20 años de servicio y camino, ¿no? Que si estudiando medicina china, que si acá, que si en Ámsterdam, que si en Cuba, que si en todo el mundo, ¿no? Es como pongo al servicio del otro el abanico de experiencias, visiones y conocimiento, porque esta mente autista con memoria fotográfica
aparte puede guardar mucha información teórica, ¿no? Entonces yo la pongo al servicio del otro para que el otro, desde la reflexión y el sentimiento, pueda identificar cuál es lo que le resuena. A la par que trabajamos con psicoterapia, terapia de liberación de trauma, terapias de liberación somática, técnicas y visiones chamánicas, técnicas meditativas, técnicas tántricas. Entonces yo ahí fue cuando pude, como por ahí de hace casi 5 años, que lo empecé a desarrollar, ¿no? Y en realidad el proceso abanico, pues es el resultado de 20 años de caminar y explorar todo lo que el divino me puso enfrente. Porque si bien yo quería ser cirquera, yo quería ser contorsionista, nunca dije que no a todos los aprendizajes que llegaban. Claro, lo fuiste asumiendo y fuiste incorporándolo. Y cuando alguien trabaja contigo, yo sé cómo se siente, pero quiero que la audiencia lo entienda desde tu voz. O sea, ¿cómo es ese trabajo? ¿Qué es lo que te propones? Porque dijiste que hay psicoterapia, pero hay cosas chamánicas. Entonces, ¿qué puede esperar alguien que trabaja contigo? Las personas que llegan conmigo, siempre yo les pido primero que nada una sesión de encuadre, que es una sesión para conocernos, ¿no? Es como, vamos a ver si te caigo bien y me caes bien, porque capaz que mi forma de ser te choca y está bien, ¿no? Válido. En Sí, no, esa no primera todo el sesión, mundo suele trabajar con lo que tú llamas chamánico hippie musical, es lo que tú le dices, exacto. Tiene que ser alguien que resuene con esa información. y Claro. con todas las informaciones, porque a lo mejor alguien, yo me ha pasado que tengo pacientes que resonan con lo hippie chamánico místico musical, pero cuando yo me pongo a hablar de la psicología o la psicología social o las teorías de género, se me cierran y ya no quieren, ¿no? Entonces, en esa primera sesión, que justamente es la sesión de encuadre, yo les escucho. ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué estás transicionando? ¿Qué te trae por aquí? ¿Por qué te recomendaron conmigo? Porque bueno, sé que soy un ser peculiar, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Una vez que yo les escucho, les digo, ah, mira, yo soy esto y me presento con todo esto que te acabo de contar y les digo, desde mis visiones y desde lo que yo entiendo, pues tal vez a ti te tocaría trabajar a nivel tántrico tu feminidad, ¿no? Por ejemplo, tu conexión con la energía femenina puede ser hombre o mujer, ¿no? Claro. Necesariamente, ¿no? O trabajar con trauma, a lo mejor tuviste una experiencia de abuso sexual o de mucha violencia física en la infancia y entonces tenemos que trabajar trauma a nivel espiritual, quizá te toca hacer ciertos trabajos de despertar por ahí, pero tal vez no conmigo, sino con otras técnicas, ¿no? Como que les empiezo a compartir en el panorama global que yo veo, qué puedo hacer yo y qué voy a recomendarles mandar o hacer con otras personas, tal vez unas constelaciones, tal vez es un retiro de meditación o de vipassana, ¿no? Porque yo he podido experimentar todas las técnicas, pero no las comparto. Y no todo el mundo la necesita en todo momento, ¿no? Y tampoco soy súper poderoso, o sea, es como que yo comparto un poco de lo que veo y le toca al otro la responsabilidad, es más como una guiatura, pero sí hay cosas que sí se trabajan conmigo. Y la base que utilizamos sí son las sesiones o de medicina china o de psicoterapia, dependiendo si es a distancia o presencial. Cuando es presencial, mucha gente toma como base las sesiones de medicina china con acupuntura y a veces a distancia toman como base la psicología, ¿no? La psicoterapia holística que yo doy. Y de ahí vamos mezclando. A lo mejor ahorita, hoy toca una sesión de psicoterapia para hablar de todo lo que viviste en la semana, pero a lo mejor la siguiente semana llegas y vemos que lo que requieres es una sesión de liberación somática, ¿no? O una meditación que grabamos especialmente para ti para que vayas haciendo durante la semana. O vemos que por cuestiones, pues lo que te toca es ir con un chamán a que te hagan una limpia, ¿no? O una ceremonia, o prepararte para un retiro de meditación. Entonces, esa es un poco la forma en la que yo trabajo y siempre es bien distinto. O sea, tengo pacientes. Es como ha hecho la medida para cada paciente, dependiendo del lugar en que están y lo que tú crees que puede resonar con ellos. Sí, qué lindo. Porque he tenido pacientes que son chamanes tal cual, Mm. sanadores, curanderos, y pacientes, te juro, Dani, que son directores de bancos, o sea, ¿sabes? Como así, cero espirituales, súper pragmáticos,
y poco a poco vamos ahí como trabajando y al final cada uno va avanzando en su propio ritmo, su propio como nivel y elemento, porque pues, a lo mejor me llegó a pasar, ¿no? Con un paciente que literalmente era el director de uno de los bancos más grandes en México y me decía, es que todas tus chamanerías no te creo. Y yo le decía, pues es que yo no te vengo a convencer, no me interesa. O sea, pero tú quieres que yo te ponga acupuntura, ¿no? Y me dice, sí, pues entonces hacemos eso. Y conforme íbamos como llevando la sesión, poco a poco él iba entendiendo que mis chamanerías no eran inventos hippies. Entonces él iba integrando, iba buscando y luego yo ya le iba acompañando a encontrar herramientas que fueran a su ritmo con otras personas o algunas conmigo, ¿no? Yo la verdad que tengo una fe inquebrantable en el tema de que cuando el estudiante está listo aparece el maestro. Y escucho esa historia y no tengo la menor duda de que tú supiste contenerlo al ritmo de su alma. O sea, él necesitaba que tú les pusieras a esas chamanerías, pero lo tenías que llevar al ritmo correcto y solamente tú tenías esa capacidad de recibirlo desde la psicoterapia y poco a poco como que abrirle la visión a otras formas de experimentar la vida o los procesos. Entonces sí, o sea, Y no bueno, lo ya al final él quería un rezo de hongos, iba a tomar un rezo de hongos conmigo y bueno, luego yo me embaracé y descansé y él así como de, no, y yo bueno, te paso un número de amigos, o sea, yo ahorita no no, puedo trabajar eso, no, no, y él no, te espero hasta que estés lista. un año, un año. Pasaron un par de años, le dije, la gestación más el año después me dijo, no pasa nada, yo te espero. Pero justo ya estábamos al final en ese espacio, o sea, él ya estaba ahí como de, bueno, llévame al siguiente nivel, ¿no? Wow, sí, qué bello. En estos procesos, ¿qué es lo que tú quieres que tus clientes vean? ¿A dónde los quieres llevar finalmente? Al final, para mí la intención, y aquí se mezcla mucho mi proyecto que es Camino Corazón, ¿no? Mi intención es iluminar el interior, tal cual. Camino Corazón, su eslogan es iluminando nuestro interior, ¿no? Y para mí lo importante es comprender, que la gente pueda comprender que esto que creen o que nos hacen creer de que tenemos que sanar un montón de cosas y transformarnos y hacer y deshacer, es una ilusión del ego al final. Es una ilusión del ego porque todo tal cual vamos viviendo en cada instante de nuestra vida es perfecto. O sea, Una- cada, ¿Por qué no regresas un poquito y das el contexto de qué es Camino Corazón? Porque siempre hablamos un poquito de eso, pero si hoy estás diciendo que los quieres llevar a ese espacio, ¿qué significa para ti ese espacio? Camino Corazón es un proyecto que se creó en la pandemia. Muchas personas me estuvieron pidiendo que les diera clases por lo mismo, por todo el camino que yo tengo. Y yo así de, no, yo ni soy maestra, yo no me considero maestra, no sé qué, no sé qué. Y todos de, así como, güey, pero es que llevas tantos años. Y yo no, pero yo no soy, no sé qué. Hasta que mi hermano menor me convence como de, Atsiri, o sea, por favor, observa tu camino, sí sabes, da clases. Y yo, bueno, está bien. Y generamos mi hermanito y yo un proyecto. No sé por qué está sonando esto si todo está apagado. Disculpen ustedes. Sí. Eh, tocaba. Mi hermanito me convence y generamos un proyecto primero virtual, una plataforma virtual que se llamaba Camino Corazón. En esa época así se llamaba, Transformando nuestro interior era nuestro eslogan. Y nuestro objetivo era compartir clases gratuitas para todos los que estuvieran interesados en temas espirituales, energéticos y emocionales. De hecho, siempre que tienes clases, me las mandas para yo ponerlo en la sección de eventos y de talleres de Seeker Circle porque me encantan. Bellísimos. Hace poco hiciste uno de plantas. Ese es Habla- el taller estrella de Camino Corazón que se llama Las plantas y su magia, que es un recorrido de 7 a 10 sesiones, dependiendo, porque a veces lo doy extenso, a veces lo reduzco, pero literalmente le enseño a las personas a hacer las alquimias y las medicinas que tú conoces mías, o sea, pero no las mías, que cada quien diseñe su línea de productos acorde a su visión de la sanación y su conexión con las plantas. Entonces hablamos de las plantas a nivel físico, sus propiedades a nivel espiritual, energético, chamánico,
cómo se hacen las microdosis, las tinturas, las alquimias, los elixires, cuáles son las diferentes formas de crear todo esto, por qué es importante el rezo, por qué es importante los sellos, la energía, o sea, todo eso les enseño, ¿no? Ese es el taller estrella. Con eso inició Camino Corazón hace 6 años, ¿no? Todavía damos de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año intentamos ese taller, em, pero Camino Corazón empieza con esa visión de compartir información gratuita a nivel virtual y después a mí me llegó la claridad. Mi sueño, aparte de ser cirquera, desde muy chica, fue siempre tener una escuela. Yo creía que iba a ser de artes, circo social, de artes circenses, ¿no? Era como mi sueño. Y me di cuenta, en una ceremonia me lo explicaron, que es la misma línea. O sea, realmente el sueño de mi espíritu y una de las cosas que yo vengo a hacer a esta tierra es generar un espacio físico de sanación e integración de la humanidad. O sea, a nivel emocional, físico, espiritual, social, político, cultural. O sea, como en verdad integrar Todo lo que te han ofrecido, todo lo que has aprendido allí, claro. Increíble. por eso se llama eso, Camino Corazón, con la conciencia de que todos los caminos, el rojo, el blanco, el amarillo, el azul, yo el negro ahí sí no me meto, pero todos los caminos van a llevarte al final al centro de tu corazón, a tu conciencia divina, a tu espacio vital, a tu llamado individual. Y ese es el objetivo de Camino Corazón. El objetivo de Camino Corazón y de todo proceso abanico y todo lo que yo hago es acompañar a las personas a que a través de su autoconocimiento puedan liberar las capas de entendimientos externos que les imposibilitan llegar a su corazón, a su esencia. Y que cada persona va a necesitar diferentes herramientas y desear diferentes interpretaciones para llegar ahí. Habrá pacientes como el director de banco, ¿no? Manuel, que él va a necesitar que se lo explique desde la cuestión más terapéutica, mundana, pragmática. Y hay personas súper abiertas, hippies, místicas musicales, que al contrario es como de, bueno, vamos ahorita a bajarte un poquito a la tierra y a hablar de cuestiones políticas. Tú y yo trabajamos en su momento. Sí. Como Sí, decir, está súper abierto, pero vamos a enraizar poquito, ¿no? ujú, Camino sí. Corazón. Ahora sigue siendo un proyecto virtual donde damos talleres, donde estamos intentando que el Instagram crezca, pero tengo la conciencia, la fe y la certeza, las tres cosas de que en algún momento Camino Corazón va a ser un centro, porque aparte lo he soñado, lo he visto, donde el centro, igual que las comunidades zapatistas, se va a desarrollar en Caracol, pero el centro del Caracol son escuelas, o sea, van a ser salones donde vamos a estar enseñando meditación, yoga, clases de chamanismo, de metafísica, de magia, o sea, de todas estas visiones, ¿no? Budismo, tantra, yoga, hinduismo, va a haber shalas, malocas, inipis, tipis, todas las visiones, ¿no? Y terminando el caracol de todas las visiones, empieza una huerta y luego unos cuartos como para hacer retiros, otra huerta y unos cuartos para personas que estén en crisis puedan quedarse a vivir ahí haciendo servicio social en las huertas. Entonces va a ser un lugar autosustentable. Las personas que pueden van, pagan, las que no se quedan, hacen su servicio en la huerta y de lo que cosechamos en la huerta se come ahí, se vende y se autogesta, gestiona el espacio, ¿no? Es como el objetivo de Camino Corazón en unos años. Ahora con US sabemos que va a ser más lento, sí, como que yo lo quería manifestar en unos 3 4 años, ahora sabemos que puede tardar un poquito más, no sé, no sabemos, ¿no? Pero ese es el objetivo físico, el objetivo energético, emocional, espiritual de Camino Corazón, es acompañar a las personas a iluminar su interior. ¿Qué significa eso? Es reconocer tus virtudes, reconocer tu esencia, reconocer tus cualidades espirituales, la interpretación que le da más paz y le genera más fe a tu mente y tus sombras y dolores por tus experiencias humanas
para que las puedas integrar y caminar desde la conciencia de no repetir patrones. Porque todos traemos sombras y creer que vamos a llegar a ser humanos perfectos es absurdo. Pero si reconocemos nuestra sombra, es más fácil decidir cuándo queremos caminar hacia la luz y cuándo no. Entonces no es satanizar la sombra, no es satanizar los dolores del espíritu, es reconocerlos y poder decidir. Y eso es camino corazón. Y aceptarlos, porque es la condición humana. Tenemos el lobo blanco y el lobo negro, están ahí todo el día en tensión y bueno, es a donde queremos, que queremos habitar, pero las sombras están ahí y son parte de la realidad. Bueno, me encanta, Atsiri, qué lindo escuchar toda tu historia y ver todo tu recorrido. Y la verdad que desde aquí como observador es como que veo perfecto cómo tu alma te fue llevando a justo donde tenías que estar para realmente hoy poder ofrecer algo tan holístico, ¿sabes? Y tan completo y tan profundo. Otra vez más, habiendo sido paciente tuya, ahora amiga, porque pues empezamos como relación profesional y ahora te amo y te adoro como amiga, pero o sea, yo fui testigo de ese contenedor que mezcla todas estas herramientas y en verdad que te contienen de una manera diferente. Yo lo sentí y sé que hay muchísimas personas que se pueden beneficiar de manera muy especial con la magia de tu medicina. En verdad que sí, que experimenté bastante de todos los cuerpos. Los niveles y formas. Sí. Sí, fue una época muy especial de mi vida que estaba en una búsqueda y tú me ayudaste en esa búsqueda y en todo ese espacio. Ya justo estamos casi que llegando a la hora y lo que me encantaría es como dejarte como un espacio así como de reflexión, o sea, para un poquito de las dos maneras, o sea, las personas que trabajan contigo y las personas que están en su despertar del servicio, como que qué pueden hacer, qué pueden, cómo pueden vivir esto o procesar estas situaciones que pasan en la vida, que a veces tú no quieres hacer una cosa y te va llevando. ¿Cómo es eso? Es ese recorrido del servicio y después si quieres, bueno, las personas que trabajen contigo. Como siempre, voy a poner abajo todas tus coordenadas, incluyendo las de Camino Corazón, que siempre las pongo, pero de manera especial. Pero más que todo, quiero como que cerrar con un mensaje de tu parte. Creo que para mí lo más importante a compartirse para los que estamos, bueno, no estamos, yo ya no siento que estoy iniciando, pero los que No, están en la búsqueda, en el inicio del servicio, creo que lo que me encantaría compartirles es algo que a mí me costó mucho trabajo comprender, ¿no? Como que a veces en verdad no se trata de buscar y de aferrarse a lo que uno cree que tiene que construir, sino que a mayor posibilidad tengamos de ser sensibles a lo que la vida nos va poniendo y permitirnos disfrutarlo, o sea, en verdad gozar esos aprendizajes, va a ser mucho más sencillo reconocer nuestro servicio real. Porque a veces tenemos esta idea de lo que tenemos, de nuestro servicio, yo iba a ser cirquera, ¿no? Y el servicio real es otra cosa, ¿no? Y me ha pasado muchas personas que están tercas en, por ejemplo, decir que ellas quieren ser mujeres medicina y a veces su camino, entiendo el deseo y se agradece la honra y el reconocimiento a las mujeres medicinas, ¿no? A las mujeres que caminan ese camino, pero a veces el espíritu de esas personas realmente no es lo que están buscando. Y si se permitieran realmente observar, verían que a veces el servicio más grande que pueden dar es maternar a sus hijas o hijos en casa o ser gestoras de espacios para niños o gestoras para espacios para madres, ¿no? La vida nos está mostrando siempre que es eso que el espíritu en verdad quiere. Entonces, para los que inicien o están explorando, yo les invitaría mucho a la humildad de reconocer qué está pasando alrededor, qué te está trayendo la vida, qué te está queriendo decir el divino, ¿no? Intentando borrar esta idea de lo que creemos que somos y lo que creemos que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. A mí me costó nomás 20 años, ¿verdad? O sea, así no, como, es el tiempo perfecto. Bueno,
llevando. Sí, ahí me fueron llevando, ¿no? Pero creo que si algunas mujeres y hombres que están ahorita en el intento del servicio se permitieran hacer eso, tendrían un servicio y una contención mucho más pura y profunda. Porque a veces en este querer ser y en este aparentarse la diosa divina o la super chamana, pues a veces es puro ego. No es ego de lo que crees que sabes y lo que crees que quieres compartir, pero en verdad no está tu espíritu ahí o no existe la posibilidad de sostener esos espacios. O sea, me ha tocado verlo bastante, sobre todo hoy en día, ¿no? En muchos lugares como Tulum, Playa del Carmen, Valle de Bravo, en México, hay muchas personas en esta confusión. ¿No? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella siempre estaba como ahí en esta terquedad de yo quiero ser mujer medicina. Y algún momento algo pasó que ella pudo comprender que sí, ella es una mujer medicina igual que todas, somos medicina, pero que no desde el tener que compartir ceremonias de planta de poder, sino que ella su medicina era poder crear rutas para que la medicina llegue al país. Entonces, cuando ella lo comprendió, wow, su espíritu floreció y en verdad nos ha ayudado mucho a muchos servidores a encontrar medicina pura para nuestro servicio, por ejemplo, ¿no? Y ella, pero ella se lo permitió y hay muchas mujeres y hombres en este momento tercos, tercas, que, como yo, que quieren ser otra cosa que no es lo que el espíritu le corresponde, ¿no? Entonces, ese sería como, me encantaría invitarles a eso, ¿no? A la humildad de reconocer qué es lo que tu mente está diciendo y qué es lo que tu espíritu y el gran misterio te están mostrando. Se requiere humildad, en verdad. Por un lado, ¿no? Por otro lado, a los que lleguen a ser mis pacientes, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Siempre un placer acompañar a todos. Y para los que están en la búsqueda de terapeutas, ¿no? Como mi mensaje sería, siempre hazle caso a tu sentir, ¿no? A mí me llegó a pasar muchas ocasiones que en esta terquedad de que la gente me decía, no, es que él es el hombre medicina o la sanadora, me llegué a exponer a situaciones muy violentas y muy peligrosas, ¿no? Rápidamente, cuando estuve en Bali, yo tuve la posibilidad de ir con Guayán, la de la película de Comer, Rezar, Amar. Carísimo me cobró. Y después pude ver que era un espacio de mucho riesgo para mi espíritu, que yo no sabía lo que me estaba metiendo ni lo que me estaba moviendo, ¿no? Pero era esta idea de lo que yo creía que era lo mejor. Y a veces eh, algo muy sencillo se siente mucho mejor. Entonces, si tú estás en esta búsqueda de sanar o de conocerte o de encontrar herramientas para sentirte mejor contigo misma y tu camino, pues sí, la recomendación es escucha mucho cómo se siente el antes y el después de ir con cualquier terapeuta. Te da ansiedad ir, te da alegría ir, sales con paz o sales con caos. Si sales con caos y llegas con ansiedad, digo, creo que por ahí no es el camino, ¿no? Esa es parte de lo que me encanta, que estamos estando ahorita en Seeker Circle con el directorio de coaches, que hay tantas personas que te pueden apoyar cada una desde su espacio, como hay pacientes que están buscando apoyo. Entonces es eso de ver con qué te identificas, con qué resuenas y escuchar mucho tu intuición para ver quién es la persona a- en la que vas a confiar, ¿sabes? Tu seguridad, tu crecimiento, tantas cosas que significa la relación entre un terapeuta y un paciente o entre un coach y un cliente. Y, Y, y sorry. no, Ujú. sí, que sí resuene contigo y escuches muy cuidadosamente tu intuición. Y que también es bien importante reconocer que las personas al servicio no van a tener la intención de convencerte de quedarte en su espacio, ¿no? Digo, hablando de los coaches de Circus Ujú. Cycle, yo, por ejemplo, gracias a esta red que hemos creado, tuve el acompañamiento de Gaby para lo de la dula, ¿no? Para mi parto. Y bueno, ella está en Miami, a mí me hubiese encantado que estuviéramos en la misma región para que fuera mi dula, porque me encanta su energía, pero ella pudo sostener el espacio y acompañarme sin quererme obligar a quedarme con ella. Y creo que eso es algo de mucha ética que no se ve tanto.
Y por ejemplo, esta red que nosotros, gracias a ti y a tu convocatoria, estamos gestando en Circus Cycle, es como esa garantía de reconocer que los que estamos aquí al servicio presentándonos y todos los coaches que van a ver en estas próximas cápsulas, somos seres que en verdad estamos al servicio y no que solo queremos estar en el business, ¿no? Y todos tienen un camino tan único, tan especial, tan hermoso, que la verdad que me ilusiona poder tener estas conversaciones con todos y que la gente tenga acceso a saber sus historias y tenga acceso a entender cómo trabajan de una manera más detallada. Me encanta. La verdad, Siri, que un millón de gracias por tu tiempo, fascinada con tu historia, agradecida con tu alma que te fue llevando por todos los espacios, a pesar de, para que estés aquí hoy, para que me hayas ayudado a mí tanto en mis procesos y estés aquí hoy al servicio de tantas personas que sé que vas a poder ayudar siempre. Y bueno, nada, seguimos en las próximas ediciones de las conversaciones. Sí. Pues gracias a ti, Dani, por esta convocatoria y esta red tan hermosa que estás creando, ¿no? Como último mensaje es todas las personas que tengan la posibilidad de conectar, ¿no? Con este proyecto y reconocer a todos los coaches que estamos en este espacio co-creando. Bien. Sí les invito a que puedan sentir esta diferencia entre los que hemos estado aquí compartiendo la información y luego lo que puedes encontrar allá afuera, porque se puede encontrar mucho allá afuera, pero sí algo que me encanta del proyecto que tú estás gestando y sosteniendo es como esta autenticidad que puede saborearse con cada uno de los que estamos en el proyecto, ¿no? Eso es Entonces, lo que trato. gracias. A veces se siente un poco contra natura, porque toda la industria es como que cápsulas, hooks, 30 segundos en Instagram, vamos a resolver, vamos a darte la solución mágica. Y que no, o sea, va completamente en contra de todo lo que yo soy y todo lo que creo. Más bien quise crear estos espacios con cada uno de los coaches para profundizar en su historia, profundizar en sus herramientas, en su metodología, porque sí creo que eso es algo como que se está perdiendo. Todo el mundo quiere que le resuelvan todo rápido. Y en el mundo espiritual, no sé, creen que hay como una magia que haces medicina un día y ya se te sanó todo. Y esa no es la realidad. Y este espacio lo que pretende es eso, profundizar y darle a las personas mucha más información para que puedan discernir, vivir en conciencia, en paz. Y algo que tú dijiste que me encanta, como entregarte a lo que tu alma te sigue presentando y confiar. Entonces, bueno, así lo dejamos hasta aquí. Gracias. Seguimos en contacto. Un beso. Chao, chao a todos. Hasta luego. Gracias.